Muchas gracias, presidente. Durante el último mes y medio, desde la comisión mixta y en las subcomisiones, hemos estado analizando y estudiando el proyecto de ley de presupuestos para el año 2021 enviado por el Ejecutivo. Primero, no podría partir estas palabras sin agradecerle a los equipos de trabajo que estuvieron también detrás de este análisis, porque es, como se verá, no solo en la mesa, sino que también en este debate, una discusión muy extensa. Así que vayan esos reconocimientos. Este es mi tercer año en esta instancia y creo que nunca había visto al Ejecutivo tan poco abierto a aceptar propuestas de mejora para esta ley de presupuesto, así como también para aclarar las dudas que hemos presentado en conjunto como la oposición. Tengo, la verdad, poco que contarles y más bien quiero tomarme los próximos minutos para contarles las razones por las que deberíamos rechazar este presupuesto. Y si es que no están los votos, al menos mantener rechazos planteados por la comisión mixta durante su tramitación. En primer lugar, me gustaría partir por el retroceso en transparencia, en accountability y en la trazabilidad de los recursos. Creo que existe consenso en que la ley de presupuesto debe ser formulada para que permita un mejor control democrático sobre el gasto fiscal que es financiado en una mayor parte por todas y todos los chilenos, sobre todo a partir del IVA. Un pilar fundamental de este control democrático tiene que ver con la transparencia y la capacidad que los distintos actores, parlamentarios, partidos políticos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil e incluso beneficiarios y beneficiarias de las políticas públicas, para saber en qué se van a gastar los recursos del próximo año, cuánto y por qué aumentan algunos programas y no otros, y por qué, obviamente, se recortan algunos programas. Y quisiera partir por algo que fue una promesa durante todo el año por parte del ministro Briones, por su intermedio presidente, que es la idea del presupuesto base cero, que finalmente se tradujo en un presupuesto base 80, como se terminó diciendo. No hubo participación efectiva de los principales involucrados, que son las y los funcionarios públicos, quienes finalmente son quienes diseñan, ejecutan y monitorean estos programas. Y en esta idea de presupuesto base cero, con estos recortes, se nos dijo en la primera presentación de presupuesto que se había creado espacio de gasto por 741 millones de dólares en revisión de programas y por 1.528 millones de dólares en ajustes administrativos, priorización y otros. Siempre se valora cuando los mismos objetivos se pueden conseguir con mayor eficiencia, pero todavía, después de un mes y medio de tramitación, no tenemos la información de cada recorte con su evaluación programática. Si bien hemos obtenido algunas respuestas parciales, en las subcomisiones no existe un desagregado oficial que debiera existir como mínimo de transparencia. Pero veamos en qué se gastan los recortes, porque estos recursos que totalizan 2.269 millones de dólares, el gobierno nos dijo que se fue a reforzar programas bien evaluados por 1.691 millones de dólares y a fondos especiales por 579 millones de dólares. Pero haciendo un doble clic en esta idea de reforzar programas, nos llevamos una triste sorpresa. Se habían puesto en este ítem 333 millones de dólares asociados a la ley corta de presupuesto de pensiones que aprobamos el año pasado, 166 millones de dólares para el subsidio de ingreso mínimo garantizado que aprobamos en una ley permanente, 107 millones de dólares para el financiamiento de la gratuidad que está en una ley permanente, 57 millones de dólares para el ingreso ético familiar que está en una ley permanente. Todos esos ítems suman más de 650 millones de dólares, o sea, más que los ministerios de Cultura, Medio Ambiente, Mujer y Equidad de Género y Deporte combinados. Y el tema es que dichos desembolsos estaban respaldados por ley, es decir, no son una priorización de recursos, como dice el Ejecutivo, sino una obligación del gobierno respaldada por los informes financieros al momento de aprobarse esas leyes permanentes. ¿Qué significa en concreto esto? ¿Por qué nos debería importar? Porque en la práctica el gobierno hizo pasar como repriorización lo que en cualquier parte del mundo le llaman un recorte. Luego, al entrar de lleno en la discusión en particular, constatamos cómo las bases de cálculo y las asignaciones transitorias de las partidas se adaptaron específicamente para fortalecer el mensaje comunicacional en vez de para permitir una comparación efectiva entre 2 años. ¿Y cómo es eso? Bueno, sabemos que el presupuesto del año 2021 tendrá un suplemento que será transitorio por aproximadamente 5.000 millones de dólares que componen el Fondo COVID y los fondos especiales. Es precisamente por su carácter transitorio que debemos ser muy cuidadosos al incorporarlos en el análisis que se hace año a año. ¿Por qué? Porque año a año el presupuesto que se discute es en la base del presupuesto del año siguiente. Y les voy a poner un ejemplo ficticio. Si el presupuesto del Ministerio X fuera de 100 cualquier cosa, de los cuales 60 son gastos de leyes permanentes, que las leyes permanentes mandatan, entonces tenemos 40 que son gastos variables, que año a año se puede discutir en qué se gastan. Si el gobierno asigna 60 en este presupuesto y los 40 los deja como transitorios, en la práctica nos está diciendo anticipadamente que proyectan una reducción del 40% en gastos permanentes que serán la base para el próximo año.
Eso está haciendo el gobierno en muchas partidas que mencionaré más adelante. Y toda esta confusión llevó al Observatorio de Política Fiscal a escribir la siguiente conclusión. Abro comillas. La actual propuesta de ley de presupuesto 2021 empeora su nivel de transparencia y claridad en comparación con proyectos de leyes anteriores. Si bien el actual estándar de transparencia fiscal de Chile es clasificado como insuficiente según el Open Budget Survey, el observatorio dice que, abro comillas de nuevo, se vuelve finalmente insostenible frente a la magnitud de los cambios metodológicos, ajustes contables y reasignaciones que el Ejecutivo está proponiendo para el año 2021. Este es el resumen, en términos generales, de la discusión que tuvimos en términos contables con el Ejecutivo, lo que evidentemente redundó en desconfianzas a la hora de tramitar cada una de las partidas en particular. Ahora, si bien estamos en el debate general, no puedo dejar de mencionar algunas de las cosas particulares que nos parecen pésimas señales para el tiempo que estamos viviendo y que solo acrecentan la desconfianza con el Ejecutivo. Primero, ciencia e innovación. El gobierno dice que aumenta la inversión en ciencia y tecnología y lo que hacen es recortar programas por 42.000 millones de pesos para luego aumentarlos artificialmente a través de traspaso de programas de otras partidas, es decir, moverlas de un lado a otro y decir que con eso se genera un aumento y al mismo tiempo meterle fondos transitorios. Cuando el gobierno quedó al descubierto con esta técnica contable, se comprometieron a revisarlo, pero aún no vemos traducido en indicaciones que den respuesta a las demandas de las comunidades científicas y, más importante, por cierto, a los desafíos de desarrollo del país. Segundo lugar, la situación de las trabajadoras y trabajadores. Existen varias situaciones de cambios administrativos que no fueron conversadas con las asociaciones de funcionarios y se hicieron incluso con autoridades de servicios en contra, el Observatorio de la Juventud, el INEA, el INACH, la Corfo, entre otras. Y si bien el Ejecutivo se ha comprometido a revisar la situación, hoy día no tenemos ninguna propuesta materializada en una indicación. No puede ser que este tipo de cambios se hagan de manera tan unilateral. Es una falta de respeto hacia las y los trabajadores de los servicios que sostienen el pilar público. Cuando estamos hablando del presupuesto del trabajo, como le ha dicho el gobierno, deberían empezar mejor por casa y mostrar más empatía y cuidado por las y los trabajadores de sus servicios. Y si quieren hacer cambios administrativos, deberían haber protocolos, una manera de hacer las cosas distintas, con sindicatos y asociaciones de funcionarios, buscando que sean parte activa de este tipo de cambios o al menos que existiera una buena gestión de cambio al respecto. De manera contraria, se han creado incertidumbres, desconfianzas que solo crean un ambiente tóxico de trabajo y precarizan la situación laboral de las y los trabajadores. No puede ser que las asociaciones se enteren de los cambios administrativos mediante un correo por la prensa. En tercer lugar, en cultura, el diputado Melero dice que crece el presupuesto y que invita a alguien a decir lo contrario. Lamentablemente no está ahora en este momento en la sala, pero le quiero decir que le quiero responder. Porque para el presupuesto de 2021, en este ministerio, se dice que el crecimiento formal es de un 4,14% respecto a la ley aprobada en 2020. Si es que el cálculo se aplica sobre el presupuesto inicial ajustado, este incremento sube al 9,93%. Pero si se realiza sobre el presupuesto vigente, que tuvo recortes, el incremento llega a un 13,04%. Sin embargo, si es que lo analizamos sin los ejercicios contables o si desagregamos esos ejercicios contables, podemos observar lo siguiente. 8.762 millones corresponden al denominado Fondo de Emergencia Transitorio, por su carácter transitorio. 3.783 millones corresponden a la transferencia del Ministerio de Educación para financiar la Fundación Tiempos Nuevos del MIM. 4.400 millones corresponden a recursos transferidos para el CNTV, fondos que ya existían, todo lo que estoy hablando. 2.400 millones correspondientes al fondo asignado a la CONADI, también existían. 4.600 millones para ser transferidos a la Subdere, que también existían para el tema de los barrios patrimoniales. Y estas 5 asignaciones señaladas suman un total de 24.000 millones y si es que le rebajamos ese monto que no corresponde a un aumento real del presupuesto, la verdad es que termina cayendo este presupuesto respecto a la ley aprobada del 2020. En educación superior es uno de los claros ejemplos de cómo se realizan recortes para financiar gasto permanente autorizado. Si se le quitan los 42.000 millones de pesos, en este caso para fondos basales, para aumentar la gratuidad porque nuevas instituciones cumplen con el estándar de los criterios para adscribir. Y se enuncia también, nadie sabe cómo se gastan las platas en la universidad, lo que refleja un profundo desconocimiento acerca de los mecanismos de transparencia que las universidades tienen, sus contralorías internas, la Contraloría General de la República, también lo que semestralmente tienen que entregar como información y, por supuesto, la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior. En Carabineros, hoy día efectivamente Carabineros ha tenido un problema evidente en la ejecución de fondos y no es sorpresa para nadie. En el reporte anual que publicó Contraloría el 31 de agosto de este año, en su página 32, dice que la auditoría de Carabineros se objetaron 752.000 millones de pesos
O sea, más de la mitad de lo que se objetó al Ministerio del Interior es solo para Carabineros por gastos improcedentes o mal ejecutados. Y como no tenemos ninguna señal de que vaya a haber una reforma profunda al servicio, ni en lo financiero, ni tampoco en el ámbito administrativo de violación a derechos humanos, en la subcomisión nosotros al menos le hemos dicho que no van a tener ningún peso, además de la ley permanente, y nosotros hemos llamado a rechazar esta partida. En reparación y derechos humanos, además de los fondos necesarios para el INDH y de las atenciones en salud para quienes han sufrido de graves lesiones o mutilaciones producto del actual represivo del Estado, y con esto voy terminando, presidente, si me agrega el minuto y medio que habíamos acordado. Hemos solicitado recursos para un fondo de reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos, pero aún no se materializa y espero que desde toda la oposición podamos dar una clara señal en materia de reparación. Y en esta línea, presidente, quiero mostrar la que, en mi impresión, es la mayor pequeñez que he observado en todas las tramitaciones de leyes de presupuesto, ya que el proyecto recorta los pequeñísimos, ínfimos presupuestos de los sitios de memoria que ya existen, como la Casa José Domingo Cañas, Villa Grimaldi, Londres 38, el Museo de la Memoria y un incontable, en este caso son 6, 7, otros centros. Recortes por 480 millones de pesos durante un año, o sea, un 0,0008% del presupuesto. Dado el contexto que está viviendo el país y la grave situación de derechos humanos que atravesamos y que tiene como principal responsable el gobierno, no podemos sino interpretar este recorte como una burda provocación. Es por estas y por más razones que no alcanzaré a exponer hoy, pero sin duda expondremos en la discusión en particular, que desde el Frente Amplio proponemos rechazar en general este presupuesto y que el gobierno comience a mostrar flexibilidad en los temas que siguen entrampados en las subcomisiones. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado.